Bueno, en esta auxiliar vamos a tratar el tema de cinemática, ¿ya? Este va a ser el objeto que, o sea, la parte de la mecánica que se va a estudiar el día de hoy. Y bueno, yo le subí el enunciado del auxiliar 1, no sé si me pueden confirmar, si lo estuvieron revisando, si le llama la atención a algo en particular. Abro ahí para que puedan comentarlo. What? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo no se ven los dibujos? ¿Acabas de dibujar algo? Porque no se ve nada. Puse P1. Sí, solo dice P1. Sí, Muy bien. eso. ¿Cómo en la auxiliar? No se ven los dibujos en el enunciado. No, eso no se ve. Qué raro. Déjenme... Se me ven. ¿Cuándo los descargo? Quizá ahí hay un problema de... con el... ¿Cómo se llama? Con el programa para abrir PDF. Bueno, lo estuvieron revisando, entonces, bueno, no sé si alguien ya intentó hacer como algunos de los problemas que se plantearon para el auxiliar, cosas que si quiere comentar, qué dificultades tuvieron, algunas de las cosas que podríamos debatir antes de partir derechamente con la auxiliar. Yo tuve una duda con la P1. Sí, cuéntame. Es que tenemos ¿Quién está el... hablando para saber? ¿Victoria? Sí, Ya, cuéntame, Victoria. que tenemos la barra y la barra, el extremo de abajo se mueve con B0 Claro. y nos piden la velocidad del extremo de arriba. Y según yo, si es que es una barra, no puede despegarse de sí misma, entonces también debería ser B0, ¿no? No necesariamente. Eso es lo que no entiendo muy bien. Es que falté una clase, no sé si allá habrán dicho algo al respecto. O no sé si es por ejes o algo así. Sí, mira, es que piensa que, bueno, voy a dibujar. Chuta. Ya tenemos. Se mueve. Ya tenemos algo así. Una barra. Ya. Y bueno, tenemos que, como tú dijiste, ese extremo se está moviendo con velocidad de sub cero. ¿Ya? Además, se tiene que el radio de este semicilindro es R. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir acá es que cuando tú vas a imponer que la velocidad en esta parte va a ser algo constante, ¿ya? Sin embargo, cuando tú, por ejemplo, empieces a mover esto acá, probablemente este punto, ¿ya? Ese punto de ahí, que voy a poner en rojo, que ese es... ese punto que queremos describir, pongámosle punto P, ¿ya? Va a empezar a describir una curva, ¿ya? Por el hecho de que existe aquí un punto de apoyo que también se va a ir moviendo a lo largo de una curva, ¿ya? Por lo tanto, si uno describe la posición de ese punto y eventualmente describe su velocidad,
vaya a tener cambios de direcciones que van a hacer que no necesariamente ese punto se mueva con V sub 0, ¿ya? Sino que, de hecho, va a bajar el punto y va a avanzar hacia este lado de acá, ¿ya? Va a ser un movimiento en 2 dimensiones. Por lo tanto, en ese caso, lo que se va a tener es que tú tienes una velocidad asociada, ¿ya? Que además va a estar relacionada a cambios de ángulo, de cómo cambia este punto de apoyo, ¿ya? Entonces, no necesariamente por el hecho de que la barra no se desarme, digámoslo así, no se estire, por ser un elemento rígido, significa que este punto va a describir la misma velocidad, ¿ya? Porque el punto de apoyo de acá la obliga a describir una curva particular que tiene asociado cambio de dirección y que posteriormente tiene asociada una velocidad distinta. ¿Se cacha? Pero entonces lo que cambiaría sería como la dirección de la velocidad en vez de, por ejemplo, el módulo de la velocidad. Cambian las dos cosas para la parte de arriba. Cambia el módulo y cambia también la, ¿cómo se llama? Cambia la dirección, ¿ya? Ahora, el cálculo que yo no hice fue la rapidez, que es diferente, ¿ya? Puede que la rapidez se mantenga igual, pero la velocidad va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar porque voy a tener involucradas funciones del tiempo cuya derivada directamente no da una constante. Ya voy a tener raíces por la geometría del problema, si uno lo quiere ver desde el punto de vista matemático. Pero principalmente este punto de apoyo, como dije, que te obliga a moverte dentro de cierta trayectoria, va a hacer que no necesariamente, a pesar de que yo impongo una velocidad de sub 0 acá, tú no tengas que tener una velocidad de sub 0 acá arriba, ¿ya? Puede que la rapidez haya que comprobarlo, pero yo diría que no es general, ¿ya? O sea, eso sería como porque además de la velocidad tiene la gravedad que lo hace ir para abajo. No, en este caso no vamos a trabajar con gravedad, sino que, bueno, lo primero que todo, no sé cómo ustedes describen el movimiento, cómo describirían el movimiento en este problema. Es decir, recuerden que para poder describir el movimiento de un cuerpo, lo primero que tienen que fijarse es un sistema de referencia. ¿Dónde pondrían el sistema de referencia para poder describir este movimiento? Yo, por ejemplo, utilicé uno en particular. Utilicé aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que se debe hacer es escribir la posición de este cuerpo. ¿Ya? ¿Eso lo hicieron? ¿Aló? No. ¿No? Entonces, tratemos de describir primero cuál es la posición de este cuerpo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer voy a escribir, voy a fijarme en mi origen acá. Voy a poner que este va a ser X tongo, o sea, Y tongo, y este va a ser X tongo, ¿ya? Y voy a fijarme este ángulo como una variable más del problema, básicamente. Ya no es tan relevante. Uno podría poder situar este ángulo de acá, etcétera, ¿ya? Entonces, lo primero que yo sé, geométricamente, ¿ya? Aquí vamos a hacer un poco de geometría. Geométricamente, ¿qué es lo que se sabe cuando uno tiene una recta que pasa tangente a una circunferencia? Que donde toca siempre va a haber, es perpendicular al radio. Exactamente, entonces lo que yo voy a tener aquí es que el radio, ¿ya?
va a formar un triángulo, se va a formar un triángulo rectángulo, ¿ya? El radio va a formar un triángulo rectángulo con este trozo de acá, de la barra, ¿ya? Y con esta parte de acá, ¿ya? Esta parte de acá esencialmente es la suma de R más algo, ¿ya? Porque recuerden que hasta de este punto a este punto tengo lo que es un radio, ¿ya? Entonces, eventualmente este pedacito de acá, yo podría hacer la suposición de que en un inicio, en la barra, se encuentra como apegada en esta posición y la empiezo a mover, y en la medida que la muevo, el punto de apoyo se me va moviendo, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a tener es que después la barra va a estar así, después va a estar así, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo sé cuál es la velocidad a la cual se mueve ese extremo, entonces, ¿cuánto va a ser ese algo que me falta para poder completar la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma? Ilumínanos, por favor. Ese es el intro de la física clásica. ¿El arco de la circunferencia? No, recuerda que queremos describir... Uf, peligroso. Queremos describir esto de aquí, ¿ya? Entonces lo que tenemos es un triángulo formado por R, formado por una parte que no conocemos, ¿ya? Y formada por una parte que es R más algo, ¿ya? Ese algo es este pedazo de ahí, ¿ya? Entonces, como yo sé, por ejemplo, ya digamos que ese pedazo de ahí es X, ¿ya? Entonces yo sé que este punto, que el extremo inferior, su velocidad es de X a de T, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Entonces, yo sé que esa velocidad es v sub 0, esa rapidez, mejor dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que si integro esta relación, lo que voy a tener simplemente es que ese pedazo X, ¿ya? Va a ser v sub 0t. Si asumo que en un comienzo mi barra estaba pegada así, ya, el punto de apoyo está ahí, y eventualmente la empiezo a mover y la barra empieza a estar así, empieza a estar así, etcétera. Y ese punto, la distancia que va trazando es v sub 0t. Entonces tengo que aquí esto es v sub 0 más t, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, una vez que uno tiene aquello, lo que debería obtener es este lado, utilizando el teorema de Pitágoras simplemente. Entonces, a través de Pitágoras, usando Pitágoras, ¿cómo le ponemos ese lado? L', ya tengo que L' al cuadrado más R al cuadrado es igual a R más B sub 0 T al cuadrado. De ahí yo deduzco que L' va a ser la raíz de R cuadrado más 2R B sub 0T más R cuadrado menos R cuadrado. Ya hice el despeje y desarrollé este cuadrado de aquí, ya que esencialmente me da esta parte y le resto esta de acá. Entonces este L' va a ser igual a R cuadrado, perdón, nada que ver. Va a ser igual a... Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto? En la raíz del cuadrado del binomio, el segundo término que sale. Es que aquí tengo una equivocación. Esto sería R cuadrado más B sub 0 cuadrado T cuadrado más 2R B sub 0T menos R cuadrado. Este es el término A cuadrado, este es el término B cuadrado del binomio, este es el doble del producto. ¿Ya? Entonces, estos dos se me cancelan y lo que se obtiene es que B sub 0 cuadrado más T cuadrado 2R B sub 0T sería básicamente este lado que me falta. ¿Ya? Entonces, este pedacito de acá
este pedazo de acá, ¿ya? Sería esa raíz que les pongo ahí, b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2r, espérenme, 2r b sub 0 t, ¿ya? Va a ser eso de ahí. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo tengo aquello, lo que me queda decir es, bueno, ¿cómo describo ahora la posición de ese punto? Entonces, vamos por un tema de orden a la siguiente plana. Voy a volver a hacer un dibujo para que vayamos cachando lo que hemos tenido hasta el momento. ¿Ya? Por ahora, lo que tengo... ya tengo mi semicircunferencia, tengo mi barra, ya. Y por ahora encontré que desde el origen hasta este punto, si defino ese ángulo θ, tengo que ese es un R y tengo que eso de acá es b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2R b sub 0 por t. ¿Ya? Hasta ahora también tengo que eso de ahí es b sub 0t. Y esto de aquí también es R. ¿Ya? Entonces, si yo quiero describir este punto, básicamente lo que puedo decir ahora es, bueno, ¿cuáles son las geometrías que tengo? Yo lo que puedo hacer es que de este punto trazar aquí, nuevamente como un elemento como de geometría, ¿ya? Entonces yo tengo que, por ejemplo, este ángulo se repita ahí, ¿ya? Por los teoremas de las paralelas, y además tengo que se repita acá, por el mismo asunto, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que describir, por ejemplo, la geometría relacionada al vector posición, tengo que mi vector posición va a ser una componente x de t, que apunta en la dirección x tongo, más una componente y de t, que apunta en la dirección y tongo, ¿ya? La componente x va a ser la suma de dos partes. Va a ser primero la suma de esta componente de acá, ¿ya? Que hasta llegar a este punto, pero después tengo que restarle la componente de acá, ¿ya? Que llega hasta este punto. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir eso, por favor? Que si yo quiero describir la componente de x tongo, lo que primero que yo puedo hacer es tomar esta porción de acá y restarle la porción que va desde este punto de apoyo hasta acá, ¿ya? Si le resto, me va a quedar este pedacito que básicamente me describe la componente x asociada al vector posición, ¿ya? ¿Eso se entiende? Estás describiendo el punto rojo, ¿cierto? Exacto, quiero describir el punto P. Bacán. Gracias. Entonces, como ese es el punto superior de la barra que quiero describir en su movimiento, entonces lo que voy a tener es que x de t va a ser en la primera porción, que básicamente por trigonometría va a ser r coseno de θ, menos, y ahora lo que tengo que hacer es nuevamente trigonometría. ¿Ya? Este pedacito de acá, ¿cuánto vale? Este pedazo de ahí. Ese pedazo de ahí esencialmente es L menos este valor. Entonces esto va a ser menos L, L menos b sub 0 cuadrado en raíz t cuadrado más 2R b sub 0 de t. Pero me falta un coseno o un seno. Ya, en este caso, como el ángulo θ se repite ahí, ¿qué debería ponerle a la función trigonométrica? El ángulo también se repite ahí si es que lo quieren ver más fácil. Seno de teta. Seno de θ. ¿Ya? Para I de t es lo mismo.
Lo que yo tengo que hacer es pescar otro color Espera, ¿podría explicar eso de nuevo? Que me perdí un poco. y sumarle este pedazo de acá. ¿Qué cosa? Para sacar el X de T. Ya, lo voy a explicar de nuevo. Son puras relaciones geométricas. Tengo mi barra. Oh, no puede ser, ya. No, no funciona así. Y ahora tengo mi barra. Y esencialmente yo lo que quiero describir es este punto de acá. Entonces tengo que mi origen más o menos está como por ahí. Entonces yo ¿qué es lo que puedo hacer? Aprovechando que cacho que aquí me forma un triángulo rectángulo, sé cuánto es este pedazo de acá. Ese pedazo, como tengo la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma ahí, va a ser R coseno de teta, ¿cierto? Sí. Si yo mido ahora desde el punto de apoyo, trazo una línea hasta acá, como yo sé que el ángulo teta se repite ahí, pero también se repite ahí, ¿cómo yo puedo determinar esta distancia? Como L menos el pedacito que sacamos por el seno. Exacto. Entonces, si ahora tú a este punto, a ese trazo, le restas S, es decir, si R coseno de teta le restas L menos la raíz por el seno de teta, ¿qué es lo que vas a obtener? El pedacito que estamos buscando. Exacto. Vas a obtener el X de t, que es la componente X asociada a la posición del punto. Ya, perfecto. Ahí caché. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Eh, Yo había preguntado al principio y sigo sin entender muy bien por qué no está incluida la gravedad. Si es que no hubiese gravedad no se movería de esa forma. Entonces no entiendo por qué no se ve en las ecuaciones. Porque básicamente la gravedad entra a jugar cuando considero fuerza. Y aquí lo único que yo creo es la descripción de la velocidad, olvidándome de la causa del movimiento, que en este caso para que haya un punto de apoyo, etcétera, hay gravedad. No la necesito por el momento. ¿Ya? Pero la gravedad estaría ejerciendo o sea, estaría ejerciendo una aceleración y no entiendo cómo podemos describir la velocidad si es que no consideramos esa aceleración que está habiendo para que se mueva de esa forma. Es porque yo lo que hago es imponer en este punto una velocidad de sub cero. Y esa es la condición del problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso se mueva específicamente con V sub cero? Voy a tener que compensar la gravedad, hacer la pila de cuestiones, pero la imposición del problema es simplemente que ese punto se mueve con velocidad V sub cero. ¿Ya? Pero si es que fuera solo así, ¿no se debería estar moviendo solo horizontalmente? No, po. Eh, o sea, por ejemplo, para que se mueva con velocidad V sub cero, ¿qué tú crees que deberías hacer? ¿Qué fuerza deberías aplicar para que eso se mueva con V sub cero? O sea, para que se mueva con velocidad constante, ninguna. Claro, uno podría decir que no aplica ninguna fuerza, pero entonces la gravedad, ¿dónde está siendo compensada para que en mi problema yo no tenga que describirla, básicamente? Pero es que si es que solo hay V sub cero, la cuestión debería moverse horizontalmente, no debería cambiar su inclinación. Pero es que cambia la inclinación porque hay un punto de apoyo. Pero es que eso es lo
que no entiendo por qué no se ve reflejada la gravedad en las ecuaciones si es que para que haya un punto de apoyo tiene que estar la gravedad para que se mueva de esa forma. Porque la gravedad es lo que está siendo compensada por la normal que hay aquí, pues. Sí, me refiero al punto que estamos evaluando. Es que, ¿cómo tú podrías incluir la gravedad? Disculpa. Porque si es que no hubiese gravedad, el punto no estaría describiendo esa trayectoria, solo se estaría moviendo hacia el lado con B0 en la misma inclinación y se separaría de la circunferencia. ¿Por qué debería pasar eso? Porque si no hay gravedad, no habría nada que haga que el punto caiga. Pero es que puede haber gravedad, pues si el problema no es que haya gravedad o no, el problema es que yo impongo solamente que en un extremo de la barra me estoy moviendo con velocidad de sub cero. Y eso lo que me va a implicar es que técnicamente, por estar apoyado en un punto, mi otro punto se me va a mover con otra velocidad, haya o no haya gravedad, porque lo que pasa con la gravedad, lo que te influye es las fuerzas, ¿cachai? Entonces, lo que va a hacer este mecanismo, entre comillas, es que simplemente yo voy a tener como una relación de solamente el punto de abajo, ¿ya? Que se mueve con un valor de velocidad, y el punto de arriba. Los efectos de compensación de la gravedad o no van a estar dados por el punto de apoyo. En el problema puede haber gravedad, ¿ya? El tema es que la gravedad en este caso no va a afectar el movimiento del cuerpo por el hecho de que solamente su punto de interés va a ser la normal en la cual yo estoy trabajando, ¿se entiende? Por ejemplo, ahí un compañero en el chat dice que a velocidad constante la aceleración es nula. Por ejemplo, si la aceleración es nula, no hay fuerza y por lo tanto la gravedad no afecta. Pero en verdad, más allá de eso, uno incluso puede pensar que en este problema hay gravedad, pero simplemente yo lo que tengo es una relación cinemática, ¿ya? En este caso, la gravedad no debería por qué afectar lo que es mi problema, ¿ya? De hecho, si tú, por ejemplo, consideráis este punto, que se debería dar ahí que F igual a M por A, yo tengo que mi aceleración es nula y la suma de fuerza es cero, ¿ya? Y en esas compensaciones de sumatorias de fuerza entra la gravedad que se compensa con una normal y con tensiones internas de la barra, etc. Pero para efectos del problema, donde yo quiero describir una relación cinemática, la gravedad no está implicada, ¿ya? Porque la gravedad es una fuerza, ¿ya? Y debería afectar en las aceleraciones. Las aceleraciones como en el sentido de escribir el diagrama de cuerpo libre del sistema. ¿Se entiende? Pero eso es como... Entonces, porque solo me están preguntando por un instante. No, es por el hecho de que, mira, si uno lo quisiera ver, déjame tratar de ilustrarlo de otra forma. Técnicamente, si uno quisiera mover ese punto, lo que yo debo aplicar ahí necesariamente es una fuerza, ¿ya? Tengo que aplicar cierto tipo de mecanismo de control, digamos, para que esa cuestión específicamente se mueva con velocidad de sub cero, ¿ya? Tengo que aplicar una fuerza, de alguna forma. Hay gravedad. Específicamente ahí va a haber una fuerza, digamos, va a haber un torque, de hecho, etc. Si, por ejemplo, yo dejo mover libremente mi barra desde el reposo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me va a caer? Se va a caer. Eso significa que hasta cierto punto la barra va a empezar a ser como algo así y va a llegar a un punto de equilibrio, ¿cierto? Sí. Pero yo lo que quiero es que, bueno, y ahí lo que va a haber es aceleración, ¿cierto? Pero y de hecho va a haber aceleración de este punto. Pero yo lo que quiero es aplicar una condición en ese extremo, en este extremo de acá,
tal que esa cuestión solamente se me mueva con B sub 0. Parte de eso significa aplicar una fuerza contraria, es decir, si ahora uno lo piensa mejor, como yo sé que esta cuestión de acá va a caer con velocidad y eventualmente me va a ejercer una fuerza hacia allá, si yo lo dejo libre va a haber una fuerza ahí, yo lo que tengo que aplicar entonces es una fuerza para el otro lado, cosa de que eso se mueva con velocidad de sub 0. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Compenso la gravedad. Por lo tanto, no entra en mi problema, no es parte del problema. Solamente yo lo que necesito es que ese punto se mueva con velocidad de sub 0. Para eso, eventualmente, voy a considerar, voy a tener que compensar los efectos gravitatorios. Pero como yo quiero que eso solamente se mueva con velocidad de sub 0, voy a tener que compensarlo de alguna forma y no va a entrar a mi relación cinemática. ¿Se cacha? Creo que sí. Entonces, por eso la gravedad no entra en juego. Lo que entra más que nada es la geometría y la imposición que yo hago de que la distancia que va a empezar a recorrer como este punto del extremo inferior es de sub 0t simplemente. ¿Ya? Si uno lo piensa, como te dije, en términos de fuerza, entonces aquí, para que esto se mueva con B sub 0, evidentemente tiene que haber una relación de fuerzas tal que la fuerza sea 0, es decir, que me dé un valor de B sub 0 constante, ¿ya? Y eso va a hacer que la gravedad simplemente no sea considerada. Eso es como otra parte del problema en el cual no estamos interesados. Estamos interesadas también en el problema de simplemente describir la relación cinemática de dos puntos, ¿ya? En este caso, se lleva a cabo principalmente mediante la geometría del sistema. ¿Ya? Okay. De todos modos, si todavía no te convence mucho, voy a buscar quizá algún ejemplo más específico como para que lo puedas entender en su totalidad. ¿Te tinca? Bueno, gracias. Ya, continuemos entonces con la clase. Ya, entonces para la parte del I de t, ¿qué es lo que se debería hacer para obtener esa posición? En este caso se tiene que sumar este pedazo de acá más ese pedazo de ahí. Entonces tengo que sumar r por el seno de teta más L menos raíz de b sub 0 al cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 de t por el coseno de teta. Entonces finalmente tengo que la posición del cuerpo va a ser igual a r coseno de teta menos L raíz de b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 de t seno de teta en x tongo más r seno de teta más L menos b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 t coseno de teta en y tongo, ¿ya? Entonces ahí se tiene la posición del cuerpo. Para poder obtener la velocidad, ¿qué se debería hacer entonces? Derivar. Hay que derivar, ¿ya? Entonces, vamos componente por componente. Entonces, la velocidad básicamente va a ser x punto de t en x tongo más y punto de t en y tongo, ¿ya? Entonces, como x tongo de t, como x de t, perdón, va a ser igual a r coseno menos L menos b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 t por el seno. Entonces x punto básicamente es la derivada de esto, ¿ya? Lo primero que tengo que derivar es r por el coseno de teta. Entonces eso lo que me va a dar es menos r teta punto por seno de teta, utilizando regla de la cadena.
Y en esta otra porción son dos derivadas. Lo primero, tengo que dejar el primer miembro constante, me va a dar menos L, b sub 0 cuadrado, t cuadrado más 2R, b sub 0t, y derivo el seno me va a quedar teta punto coseno de teta, ¿ya? Porque se utiliza, recuerden que como teta depende del tiempo, entonces tengo que incluirlo dentro de la regla de la cadena y por lo tanto me va a salir esa derivada teta punto hacia afuera y después derivo la función como siempre se hace, ¿ya? Y ahora tengo que sumarle la otra parte, o restarle mejor dicho. Debería quedar... Debería quedar la derivada menos d de t. No, esto es un paréntesis. Sí, menos ya más d de t de L menos b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2 b sub 0 t. Y multiplicado por el seno de teta. ¿Ya? Esa derivada, primero deriva L, me da 0, y después me da menos la derivada de esa raíz. ¿Ya? Y como sabemos derivar raíces, entonces al final el resultado de esto va a ser r teta punto seno de teta menos L de sub 0 cuadrado t cuadrado más 2R de sub 0 de t por teta punto coseno de teta y más 1 dividido por 2 veces la raíz de b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2R b sub 0 de t. No es negativa. No, porque cuando hago la derivada, recuerda que tengo este signo menos y después derivo algo que tiene un signo menos. Ah, ya, perfecto. Sorry, mi Y eso mal. me da un más, ¿ya? Y ahora derivo lo de adentro, que en este caso sería 2 b sub 0 cuadrado t más 2R b sub 0, ¿ya? Y todo esto por el seno de teta. Y bueno, ese 2 de ahí, con ese 2 se va ahí. Y finalmente tengo que x punto de t va a ser menos r de teta punto más, ¿cómo se llama? B sub 0 cuadrado t más r de sub 0 dividido por b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 t. Factorizo, ya que en este caso tienen ambos el factor común seno de teta, menos L menos b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2R b sub 0 t por teta punto coseno de teta. Ya, esa es la parte del itongo. Bueno, para X tongo, para Y tongo hay que hacer lo mismo. Y punto de t va a ser la derivada con respecto al tiempo de lo que se había obtenido antes, ya que en este caso era r seno de teta más L b sub 0 cuadrado t cuadrado. Bueno, se me va a escoger esta cuestión de más 2R b sub 0 t por coseno de teta. Entonces, me voy a saltar la derivada, lo pueden complicar ustedes para no estar haciendo, ya ilustré cómo se hacía el primer cálculo, el segundo es lo mismo, salvo que se intercambian senos con coseno y algunos signos, y lo que se debería obtener es R teta punto menos b sub 0 cuadrado de t más R b sub 0 dividido por lo mismo ya, y aquí debería cambiarse seno con coseno, entonces debería quedar un coseno, y al otro lado debería quedar menos L, raíz de b sub 0 cuadrado t cuadrado más 2R b sub 0 t por
teta punto seno de teta. Y bueno, con eso se obtiene la velocidad, po, ¿ya? Recuerden que la velocidad es x punto de t más y punto de t. Por lo tanto, una vez que hemos determinado x punto de t e y punto de t, ya se tiene casi todo el resultado, pero falta algo. Hay una cantidad aquí que no conocemos su valor, ¿ya? ¿Cuál sería esa? El teta. Teta se va a conocer porque al final lo que te piden es que determines cuando la velocidad cuando teta es igual a pi medio menos alfa, ¿ya? Porque recuerda que te lo piden cuando el ángulo que forma la barra con la horizontal es alfa, entonces teta es pi medio menos alfa, ya por la relación que hay en el triángulo. Entonces uno ya podría tenerlo. Pero lo que no se tiene es la derivada temporal de teta, como expresión. ¿Ya? Recuerden que aquí me aparece en varios lados, teta punto, me aparece de hecho dos veces, tanto en X como en Y. Entonces hay que determinar una expresión para teta punto. ¿Cómo la obtendrían? Evaluando cómo varía extremo, ¿Cómo? No se escuchó tan bien. evaluando Aló. cómo varía el largo que está apoyado sobre la circunferencia. ¿Por qué cómo varía el largo? Una pregunta. Teta punto sería la velocidad angular. No. No necesariamente, porque si hablas de velocidad angular, deberíamos referirnos a la velocidad de ese punto P, ya que es lo que estamos describiendo. Y puede que sea menos trivial la velocidad angular en este caso porque no se describe una trayectoria perfectamente circunferencial, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos moviéndonos en una superficie circunferencial, sería mucho más directo y uno cacharía que el módulo de la velocidad angular es teta punto. O sea, sí, teta punto. Pero en este caso no es así. No sé si ustedes con el profe vieron que hay como una fórmula bien general para la velocidad angular que es como un producto cruz. Sí, creo que sí. Ya, así uno debería como determinarla, ¿cachai? No es tan directo como en este caso cuando uno recorre trayectorias como más complicadas. O sea, la fórmula que nos dieron fue que omega cruz R era igual a B. Mira, la verdad, honestamente no me acuerdo cuál es la fórmula, pero va por lo que decís tú, por ahí, ¿ya? Está en el apunte de Patricio Cordero. Uy, no le he subido apuntes, se los voy a subir cuando al final de este auxiliar. Pero es una formulita que tiene que ver con un producto cruz, creo que es V cruz R, dividido por algo al cubo, una cosa así, muy parecido al radio de curvatura, y con eso uno puede determinar una velocidad angular, ¿cachai? Es como un poco más difícil que... Probablemente igual va a apuntar para afuera del plano o dentro del plano, pero no va a ser tan fácil, ¿ya? En este caso como que va a depender de más cosas que de teta punto. Pero teta punto, lo que uno sabe son relaciones trigonométricas, ¿ya? Se conoce, por ejemplo, que el seno de teta en este caso es igual a b sub 0 al cuadrado t cuadrado más 2r b sub 0 de t. Y dividido por la hipotenusa, que en este caso es r más b sub 0 de t. Se conoce además que coseno de teta va a ser igual a r dividido por r más b sub 0 de t. Entonces, por ejemplo, si yo derivo con respecto al tiempo coseno de teta, ¿qué es lo que voy a obtener?
menos teta punto seno de teta, ¿cierto? Y eso aquí va a ser igual a la derivada temporal de R dividido por R más B sub 0t. Y eso de ahí me va a quedar algo así como menos R de sub 0 dividido por R más B sub 0 de t al cuadrado. Y de aquí despejo teta punto, que me va a quedar R B sub 0 dividido en seno de teta y por R más B sub 0t al cuadrado. Pero seno de teta se conoce de esta expresión de acá. Entonces, si uno despeja teta punto, finalmente lo que me va a quedar es R B sub 0 dividido en R más B sub 0 de t al cuadrado por R más B sub 0 de t dividido por B sub 0 al cuadrado de t cuadrado más 2R B sub 0 de t. Y con eso se elimina eso ahí y va a quedar que la velocidad, que teta punto mejor dicho, va a ser simplemente R B sub 0 dividido por R más B sub 0 de t por la raíz de B sub 0 al cuadrado t cuadrado más 2R B sub 0 de t. Entonces se puede determinar teta punto en función del tiempo, ¿ya? Entonces con esto y las expresiones anteriores ya se tiene todo para poder hacer el reemplazo final, ¿ya? Bueno, el reemplazo final básicamente es considerar que la distancia del extremo de la circunferencia, de la semicircunferencia, a la barra es R, ¿ya? Y este ángulo es alfa. Entonces, con eso, recordando que esa distancia es B sub 0t, entonces se debe evaluar o se debe cambiar para el efecto del reemplazo todas las partes que digan B sub 0t, por ejemplo ahí B sub 0 cuadrado t, hay que reemplazarlo por un R cuadrado, hay que reemplazarlas por R cuadrado, ¿ya? Porque B sub 0t es una distancia básicamente, ¿ya? Entonces si ustedes hacen el reemplazo, ¿se entiende ese paso a todo esto? Pregunten nomás, pregunten, si no se entendió. Y si se entendió esto también, ¿se entendió esto? Sí, sí se entendió. Ya. Entonces, bueno, si ustedes hacen el reemplazo de esta condición, que en el fondo es lo que hay que imponer, ¿ya? Imponer que V sub 0 de t es igual a R, ya eso hay que imponerlo en las expresiones anteriores. ¿Y qué otra cosa hay que imponer? Bueno, es que teta es igual a pi medio menos alfa. Lo que se va a obtener finalmente es que la velocidad va a ser igual, ya esto lo voy a copiar porque dan cuestiones con raíces, cerrar. A mí me dio 3/4 b sub 0 menos 1 dividido por 12R L menos R raíz de 3 por raíz de 3 b sub 0 en X más menos raíz de 3/4 b sub 0 menos 1 sobre 4R L menos R raíz de 3 por B sub 0 en I tongo. Por lo tanto, en el instante que nos piden, eso sería la velocidad. ¿Ya? Ustedes ahí deberían hacer el reemplazo y llegar a algo como esto. Quizás si es que, ojo, como detalle del cálculo, yo lo que hice fue racionalizarlo. Entonces cuando me aparecía generalmente raíces de 3 abajo, entonces yo multiplico por raíz de 3, y eso me queda raíz de 3 dividido por 3, ¿ya? Entonces siempre traté de dejar las raíces cuadradas arriba, como para
para llegar a este cálculo. Entonces, si llegan algo diferente con raíces abajo, probablemente sea lo mismo. ¿Ya? ¿Dudas? Si no hay dudas, nos vamos al break. Y bueno, les dejé de propuesto para la gente más motivada, pero recomiendo que todos lo traten de hacer, calcular la aceleración. ¿Cuál es la principal complicación que ustedes ven? No sé qué. ¿No habría que derivar la expresión anterior? Eso sería la aceleración, por lo tanto, se pueden entretener derivando nuevamente eso y eso, ya, esos corchos de ahí, que es harta matraca, y se puede obtener una expresión para la aceleración. Yo lo hice, pero creo que en verdad no quería venir a darle la lata con una matraca infinita aquí al auxiliar, quería más que nada ilustrarle cómo plantearse un problema en función de los elementos geométricos que constituyen la relación cinemática. Y bueno, el cálculo de la aceleración lo pueden hacer ustedes, derivar ahí nuevamente cada una de las coordenadas. Van a tener que aplicar bien ordenadito las reglas de cálculo que han aprendido en cursos anteriores y con eso ya se obtiene la, ¿cómo se llama? La aceleración. Ya después tienen que reemplazar lo mismo y le van a hacer miles de raíces cuadradas. Entonces, bueno, tomemos un break de 5 minutos y el otro problema es mucho más cortito, así que vamos a terminarlo probablemente muy rápido. Ya. ¿Les tinca? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, en 5 minutos nos vemos. Sí. Ya, estamos con el break. Tenemos que pasar al problema 2, ¿ya? Bueno, el problema 2, básicamente, lo que voy a leer en el enunciado, se tiene una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria espiral cilíndrica como se muestra en la figura, ¿ya? Con una velocidad, con un módulo de velocidad, igual a v sub t, ¿ya? La distancia de cualquier punto de la trayectoria del eje espiral es r, y el ángulo que forma el vector velocidad con el plano perpendicular al eje de la espiral es constante y su valor es igual a alfa. ¿Ya? Es decir, acá tenemos que la velocidad forma un ángulo alfa con el plano, es decir, que es perpendicular al eje del cilindro, es decir, con este plano. Bueno, ahí está el eje del cilindro. Vemos que ahí existe un punto. Ya, es perpendicular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Determinar, en primer lugar, las componentes de la aceleración de B y A en cilíndricas. En función de, bueno, ¿qué es lo que se conoce? R, B sub CP de T y alfa. Ya, esos son datos. Todos mis resultados tienen que estar expresados en términos de esto, ¿ya? Conocidos. Entonces, bueno, lo primero es decir, ya, ¿cuál es el vector posición en coordenadas cilíndricas? ¿Se acuerdan? Este vector va a ser básicamente R por R, rotongo y Z en catongo. Yo le pongo Z tongo. No, me gusta acá. No, me gusta la notación IJ acá, creo que es como muy poco intuitiva. Entonces, bueno, la velocidad simplemente se obtiene derivando esto. Esto es lo que va a ser R por phi punto de phi tongo más Z punto de T por Z tongo. ¿Ya? Ahora hay que empezar a utilizar cosas conocidas. ¿Ya? Un vector
que es perpendicular al eje del cilindro y que de hecho vive dentro de este plano, ya en cada punto, si yo por ejemplo tengo mi trayectoria, ya tengo mi trayectoria, tengo mi partícula, tengo mi velocidad hacia acá y me dicen, bueno, ¿cuál? Yo lo que tengo que formar con el plano, ya, con el plano, es un ángulo alfa. Por lo tanto, lo que tengo que tener es que el producto punto de teta punto por phi tongo va a ser igual a un módulo de la velocidad por el módulo de phi y por el coseno de un ángulo, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser ese ángulo alfa, porque precisamente como en la curva, mi vector phi tongo coincide con el plano, es decir, es paralelo al plano. Entonces yo tengo que el ángulo que forma el plano, o mejor dicho también phi tongo, con el vector velocidad va a ser alfa, ¿ya? Entonces, que esto básicamente es r por phi punto, ¿ya? Entonces, como este valor es 1, este valor es v sub t se conoce, lo que se va a tener es que phi punto de esta relación va a ser v sub t coseno de alfa dividido por r. Por otro lado, si yo hago el mismo producto con z, voy a tener que evidentemente esto va a ser v por z por el coseno del ángulo y medio menos alfa. Y esto va a ser igual a z punto de t. ¿Ya? Entonces, con esto 1, esto nuevamente es v sub t, lo que se va a obtener aquí, bueno, y esto es seno de alfa, por las transformaciones trigonométricas, suben que z punto de t es igual a v de t por seno de alfa. ¿Ya? Entonces, reemplazando estos resultados en estrellita, Samuel, ¿sí? una pregunta. ¿Ese phi es como el teta de la cilíndrica? Exacto, ¿O de dónde? el teta de la cilíndrica. ¿Y por qué es horizontal? Eh, ¿O ese dibujito que está como al medio a la derecha está visto en qué ángulo? ¿Este? ¿Mm? Ya, mira, es que lo que pasa que cuando tú tienes las cilíndricas, tienes que un- tienes un Z tongo, tienes un rotongo y tienes el fitongo, ¿cierto? Pero mi trayectoria, mi velocidad, digamos, como que va pasando como de esta forma, ¿ya? Entonces, si yo me pongo en una cara, para hacer un dibujo, donde Rho va saliendo del plano, voy a tener que Phi va a hacia allá, Phi tongo, Ah, ya. y la trayectoria va a pasar como algo así, ¿cachai? Entonces, como yo sé que mi velocidad es tangente, entonces voy a tener que aquí se forma el ángulo alfa. ¿Se cacha? Sí, muchas gracias. Y ahí tengo Z tongo. Ya voy a dejar eso ahí arriba por si alguien lo quiere copiar. ¿Ya? Entonces, de la página anterior, ¿o qué pasó aquí? ¿O como que murió? What? Qué raro, como que se eliminó el notebook. Ya no importa. Tenía teníamos el mismo problema.
Ya, entonces aquí habíamos llegado a que la velocidad era, ¿cuánto era? R phi punto por phi tongo más z punto de t, z tongo, y habíamos obtenido que phi punto era igual a v de t por el coseno de alfa dividido por r, y z punto igual a v de t seno de alfa. Entonces, si esos dos resultados que obtuvimos aplicando el producto punto, lo reemplazamos en estrellita, como había dicho, entonces se va a obtener que la velocidad va a ser igual a b de t coseno de alfa. Los r se me van a cancelar en la parte del phi, el phi tongo, más b de t seno de alfa, en z tongo. Ya. Y esa va a ser la velocidad. Ahora, para obtener la aceleración es simplemente v punto, y por lo tanto tengo que empezar a derivar nuevamente. ¿Ya? La primera cosa que tengo que hacer, me va a quedar v de t menos v de... Hagámoslo en orden mejor. Me va a quedar de t a dt coseno de alfa, phi tongo. Ahora me va a quedar menos v de t coseno de alfa por phi punto por rho, y me va a quedar de v nuevamente a dt seno de alfa en z tongo, ¿ya? Pero como phi punto nuevamente v de t coseno de alfa, sí, coseno de alfa, dividido por seno de alfa, perdón, dividido por r. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? Que la aceleración va a ser igual a menos v de t al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa dividido en r por rho tongo más v punto de t coseno de alfa phi tongo más v punto de t seno de alfa en z tongo. ¿Ya? Y con eso obtenemos la aceleración. ¿Ya? Ahora, ya se mantiene. Ahora, si yo quiero encontrar la parte B lo que me piden es componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Cómo se determina eso? Lo primero es que la velocidad va a ser igual a su módulo por un vector tangente a la curva. Este vector tangente, ¿cómo se determina? ¿Saben cómo calcular el vector tangente a una curva? Se determina simplemente haciendo v dividido por su módulo. Entonces, con esto tienen que t va a ser igual a la velocidad, que es v de t, coseno de alfa, phi tongo, más v de t, seno de alfa, z tongo, dividido por su módulo, que en este caso es v de t. Entonces los v de t se cancelan y se queda que t tongo es igual a v de t, coseno de alfa, phi, más v de t, me confunde. Va a quedar que esto es coseno de alfa, phi tongo, más seno de alfa, z tongo. ¿Ya? Ahora, necesito encontrar un vector normal. ¿Ya? ¿Cómo calculo el vector normal? ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, más o menos. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Hay alguna parte que esté como rara?
¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? Dice ahí, ¿no? Gonzalo. Ya, ¿en qué parte te perdiste, Gonzalo? ¿Cómo saqué fi punto? Ya. Ya. Voy a hacerlo aquí como en rojo. Recuerda que yo tengo una imposición. Ya tengo la imposición de que el ángulo que forma phi, el ángulo formado por phi y, digamos, la velocidad igual a alfa. Ya, entonces si yo hago el producto punto de B por phi tongo, recuerda que mi velocidad es esto de acá. Entonces lo que me va a quedar primero por la definición del producto punto, esto es B por el módulo de phi por el coseno del ángulo que forman, que es alfa. Pero además, si utilizo esto, me va a quedar que la componente es R por phi punto. Entonces, esto de ahí es V de t, seno de alfa, igual a R phi punto. Y de ahí digo que phi punto va a ser igual a V de t, seno de alfa, dividido por R. ¿Se cachó? Gonzalo. Ya. Entonces, como, bueno, obtuvimos la parte del vector tangencial, ahora lo que se necesita obtener es el vector normal, y un vector normal debe cumplir que es perpendicular al vector tangencial, por lo tanto esto tiene que ser cero. Entonces asumamos que el vector normal tiene componentes n rho, rho tongo, más n phi, phi tongo, más n z, z tongo. Entonces, lo que yo voy a tener es que n.t, que va a significar que n rho, rho tongo, más n phi, phi tongo, n z, z tongo, por el coseno de alfa, phi tongo, más seno de alfa, z tongo, tiene que ser 0. Lo que significa que n de phi, seno de alfa, más n de z, seno de alfa, igual a 0. De aquí, yo puedo decir que n de z es coseno de alfa y que n de phi es igual a menos seno de alfa. Porque si yo elijo esas componentes, primero mi vector normal va a apuntar hacia arriba, en la componente z, pero por otro lado lo que se va a tener también es que estas dos cantidades suman 0. ¿Ya? Eso se va a cumplir. ¿Ya? Si meto este menos seno ahí y pongo coseno allá, me va a quedar la suma de la resta de seno de alfa, coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa igual 0. ¿Ya? Entonces con estas dos componentes basta. Pero también recuerden que el vector ρ es perpendicular a esas dos componentes. ¿Ya? Por lo tanto, podría elegir también mi componente n rho igual a 1 y se va a obtener el resultado. Por lo tanto, utilizando esto, el vector n va a ser igual a rho más, menos, perdón, seno de alfa, phi tongo más coseno de alfa, z tongo. Como este vector no es necesariamente un vector unitario, entonces el vector n va a ser el mismo valor en rho menos seno de alfa dividido phi tongo más coseno de alfa z tongo dividido por su módulo. Y el módulo es simplemente la raíz de 1 más seno cuadrado más coseno cuadrado. Es decir, como eso es 1, va a ser 1 sobre la raíz de 2 de rho menos seno de alfa phi tongo más coseno de alfa z tongo. Entonces, utilizando este resultado, donde ya tengo, que además esto es coseno de alfa phi tongo más seno de alfa z tongo, voy a obtener con esto la velocidad, puedo obtener las componentes de la aceleración. Como la aceleración viene dada por esta formulita de acá, entonces la aceleración, recordemos que es
cuando hago esa selección, como que... Ah, ahí está. ¿Y ahora cómo pego esto? Puta la wea, no sé. Mm, ¿Puedes volver un segundito a la página anterior, por favor? sí. ¿Cachan cómo pegar? Yo no. Mm. No, sorry. Me pilló, soy como esos abuelos. Weón. Mm. ¿Quieren copiar o tienen alguna duda de esta parte? No sé qué decir porque te estuve escuchando cortado porque como que se me cae la señal, así que voy a tener que ver el auxiliar de nuevo. Ya. ¿Ya copiaron? Si es que para darle la finalización a este inciso. Sí, gracias. Ya. Entonces, recordemos que, bueno, bueno, lo tengo acá también. Entonces, recordemos que es menos b de t al cuadrado coseno al cuadrado de alfa dividido por r en rotongo más b punto de t por coseno de alfa en phi más b de t punto seno de alfa en z. Entonces, para obtener, por ejemplo, la componente normal de la aceleración, entonces tengo que simplemente hacer producto punto de A punto vector normal, ¿ya? Y si ustedes hacen eso, lo que deberían obtener es algo así como esta cuestión, me acorchúa, coseno al cuadrado de alfa partido, no, esto por rho, más b punto de t coseno de alfa phi más b punto de t seno de alfa punto el vector normal. Ya ahí el vector normal es 1 raíz de 2 por rotongo menos seno de alfa phi más coseno de alfa z. Y eso va a ser igual a menos b de t al cuadrado dividido por r raíz de 2 coseno al cuadrado de alfa menos b punto de t seno de alfa coseno de alfa más b punto de t coseno de alfa seno de alfa. Esos dos últimos se eliminan, entonces la componente me va a quedar b de t al cuadrado dividido por r raíz de 2 coseno al cuadrado de alfa. Esa va a ser la componente normal de la aceleración. Y la componente tangencial, ¿ya? La componente tangencial es también hacer el producto punto con el vector tangencial. En este caso, lo que me va a dar va a ser, se los voy a anotar para que no hacerle el cálculo y no perder más tiempo. Lo que me va a dar es b sub punto de t. ¿Ya? Si ustedes hacen como todo el calculito, ahí va a dar finalmente b punto de t. Entonces, finalmente, cuando uno calcula en estas coordenadas la aceleración, a uno le va a quedar que la aceleración es menos b cuadrado de t por coseno al cuadrado de alfa dividido por r raíz de 2 por n más b punto de t en t tongo. Y la parte C es bien directa si es que uno se acuerda de una cuestión. Recuerden que cuando ustedes tienen las coordenadas intrínsecas, que es como lo que uno trabaja acá, tiene que la componente normal de la aceleración
si es que uno coge el vector normal hacia afuera, es menos v cuadrado de t dividido por el radio de curvatura. ¿Ya? Entonces, si yo comparo estas dos componentes, lo que se va a obtener es que v al cuadrado de t coseno al cuadrado de alfa dividido por r raíz de 2 va a ser igual a v al cuadrado de t dividido por r de rho sub c, que es el radio de curvatura. Entonces el radio de curvatura finalmente vendría a ser como r raíz de 2 dividido por el coseno al cuadrado de alfa. Y bueno, con eso se obtienen como todos los parámetros del problema. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las coordenadas intrínsecas? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esta expresión? Recuerda que las coordenadas intrínsecas, la aceleración viene a ser como v cuadrado de t partido rho c por normal más dv a dt por tangencial. ¿Ya? Entonces, si uno conoce esa expresión, más la expresión que nos dio a nosotros, entonces puede determinar directamente esto, sin tener que usar esa fórmula complicada del radio de curvatura que el profe como que les pasó. Como que no es necesario, en este caso por lo menos. Bueno, chiquillos y chiquillas, eso ha sido el auxiliar del día de hoy. Espero que cualquier duda que tengan no duden en contestar, mandarme al correo. Se los voy a dejar ahí. Yo respondo para la auxiliar bien rápido los correos. Así que, bueno, aparte de tener la pauta, que se las voy a subir luego, no deben consultarme cualquier duda, ¿no? Lo que sea, con confianza. Y no sé si tienen dudas de esta última parte, como para ir cerrando. Si no, lo dejamos hasta acá. Me imagino que van a estar bien cansados o cansadas. Díganme ustedes. Ahí dándole finalización. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Ya. Entonces, bueno, con esto damos finalizar el auxiliar de hoy. Los conceptos que se vieron fueron fundamentalmente analizar cinemática. Vimos en el primer problema lo que viene a ser las relaciones cinemáticas, considerando la geometría de un problema, calcular la velocidad, la aceleración en coordenadas cartesianas. Y en el segundo problema, familiarizarse un poco con lo que es la cinemática, ya utilizando otro sistema de coordenadas, que en este caso el sistema de coordenadas cilíndrico. Dentro de este problema pudimos ver cómo calcular velocidades y aceleraciones en coordenadas cilíndricas, además de utilizar las propiedades del producto punto como para obtener relaciones de proyección. Finalmente, revisar coordenadas intrínsecas, es decir, cómo yo puedo pasar de las coordenadas cilíndricas o de cualquier sistema de coordenadas, mejor dicho, con un método de determinación de las coordenadas intrínsecas a coordenadas intrínsecas. Y finalmente, calcular el radio de curvatura a partir de estas coordenadas. ¿Ya? Ese es un camino. Si uno quiere calcular el radio de curvatura de una trayectoria, primero pasar velocidad a coordenadas intrínsecas y posteriormente comparar con la fórmula general de las coordenadas intrínsecas. Así se puede determinar un radio de curvatura como un método alternativo al que es simplemente utilizar la fórmula del radio de curvatura y utilizar como fuerza bruta, harta matraca para poder calcularlo. Este es un método que también funciona y que en algunos casos puede ser mucho más simple. Eso fue la clase auxiliar del día de hoy. Como les dije, cualquier consulta envíenmela al correo, se los dejé en el chat. Y espero que les vaya muy bien en el fin de semana. Nos estamos viendo el próximo viernes y tendrán la pauta arriba probablemente el domingo. Bueno, que tengan buena semana. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chau. Chao. Cuídate. Igual, cuídense.